tal, NetBallers? Sean bienvenidos a este nuevo video acerca de lo básico para el online en multi-GBA ES. Yo soy César y seré su guía hasta el final del video. Sin más preámbulo, comencemos. Punto número 1. Como sabemos que la mayoría tiene partidas en el emulador MyBoy, les enseñaremos a pasar sus partidas al emulador multi-GBA ES sin ningún problema. No tendrán que iniciar su partida desde cero. Para empezar, aquí tenemos un archivo ZAP del Battle Network 4 Red Sun y lo que haremos será pasarlo al multi-GBA ES. Abriremos el File Explorer, que es muy recomendable. Abrimos casa, buscamos la carpeta MyBoy y luego nos dirigimos a la carpeta ZAP. A continuación, puedes buscar el ROM que necesites para pasar a multi-GBA ES por medio de la lupa. En este caso buscamos el Red Sun. Copia el que contenga el .zap al lado del nombre del ROM. Nos dirigimos a casa, luego a Android. Buscamos la carpeta com.hq.game.network.gba y entramos. Vamos a Files, luego a Save y pegamos el ROM previamente copiado. Si tenías otro archivo ZAP del mismo ROM, tienes que borrarlo para evitar conflictos. Y al que acabas de pegar, le agregas un .gba de esta manera. Nos vamos al multi-GBA ES. Y como pueden ver, ya está pasado su archivo ZAP desde MyBoy a multi-GBA ES sin ningún problema. Con esto concluimos el punto número 1. Punto número 2. Ahora haremos justo lo contrario. Nos dirigimos a la carpeta donde están los ZAP de multi-GBA. Copiaremos este teamcolonel.gba.zap. Ahora iremos a la carpeta de los saves de MyBoy y lo pegamos. Ahora, si hay un archivo ZAP anterior, tienes que borrarlo justo como hicimos en el multi-GBA ES. Pero si no hay ninguno, solo pones en renombrar y le quitas el .gba y quedaría justo de esta manera. Solo no olvides que es muy importante tener que borrar el archivo anterior antes de renombrar el nuevo. Y como pueden ver, ya está pasado el save de Team Colonel de multi-GBA a MyBoy. Método número 1. Cambiar el nombre de tu ROM. Para eso deberás ir a la carpeta donde tienes los ROMs y que tu compañero previamente te haya pasado el nombre de su ROM. Este método por lo general se usa cuando tienen la misma versión de un juego. Por ejemplo, desde Mega Man Battle Network 3 Blue a Mega Man Battle Network 3 Blue. Ahora deberás renombrar tu ROM con el nombre del ROM de tu compañero. Yo aquí cancelo porque no quiero que se me cambie. Como ejemplo les diré que si el ROM de su amigo tiene como nombre megamanred.gba y ustedes, que serán el servidor, tienen como ROM megamanrojo.gba, debe quedar el ROM al igual que el de su amigo, que será el invitado. También deberás cambiar el nombre del ZAP. Nos vamos a la carpeta donde están los ZAP de multi-GBA ES y buscamos el ZAP. Ahora deberás cambiarle el nombre y le dan OK. Yo le daré a cancelar para que no se me cambie. Ahora abrimos el multi-GBA ES, vamos a multiplayer, internet, luego a public servers, P1 host a public game, buscamos nuestro ROM y le daremos a la opción Same Game as Player 1 y listo, ya está el servidor preparado y tu amigo ya debería ser capaz de conectarse a ti a través del public servers. Y con esto concluimos el método número 1. Método número 2. Este método es mucho más fácil y se desempeña mejor cuando son dos versiones distintas de un mismo juego. La persona que será de servidor tendrá que tener descargado el ROM de su compañero. En este siguiente ejemplo, vamos a conectarnos a Team Protoman con el Team Colonel.
como Joseph será el servidor, tiene los dos ROMs, el de él y el del previamente descargado ROM de Sandro. Aquí en la captura de pantalla de Sandro podremos ver que él tiene el Team Protoman.gba. Ahora nos dirigimos a MultiGBAS. Nos vamos a hostear el game como lo hicimos en el método 1. Buscamos nuestro ROM y accedemos de la misma manera, pero en este caso pondremos Different Game y buscamos el ROM de Sandro, el Team Protoman.gba. Aquí vemos que Sandro ya se conectó. Ahora lo veremos desde su pantalla cómo se conectó. Y con esto ya listo, los dos ya están conectados y listo para esta ligera demostración. Con esto concluimos el método número 2. Puntos importantes a tomar en cuenta. Número 1. Es recomendable que ambos tengan conexión estable para que la experiencia sea lo más fluida posible. Número 2. Hay casos especiales en la conexión de ciertos ROMs. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, les daré unos ejemplos. En el caso del Mega Man Battle Network 3, se pueden conectar a la versión europea y a la versión estadounidense y podrán combatir sin ninguna clase de problema. En el Battle Network 4 no se podrá combatir, pero sí podrás usar tu archivo ZAP desde la versión europea y a la versión estadounidense o viceversa sin ningún problema. En el Battle Network 5 y en el Battle Network 6 lamentablemente no se podrá ni combatir ni pasar tu archivo ZAP de la versión estadounidense a la versión europea, lamentablemente. Pero de todos modos, en nuestro Discord ofrecemos archivos ZAPs completos de los juegos para que puedan jugar entre ustedes. ¡Oh sí! Y bueno, con eso ya sería todo por el video de hoy. Yo soy César y me despido. Oh, y casi lo olvido. Asegúrense de no demorar mucho a la hora de entrar al servidor de su amigo, porque podrían haber ciertas consecuencias. ¡Olha o macaco! ¡Ronaldinho Soccer! Bueno, para evitar eso último, MultiGBAS ofrece la opción de invitar por medio de Facebook. Ahora sí, eso sería todo por mi parte. Yo me despido, que la pasen muy bien. Nos vemos, hasta la próxima, Net Battlers.